Así es que la dinámica que vamos a tener es darle oportunidad a los dos que tienen una presentación que dar, el almirante Montoya en primer lugar, y después el profesor Pacheco Gaitán, y después seguramente vamos a tener un debate con ellos mismos a partir de lo que van diciendo. Una vez más, muchas gracias a los panelistas y a todos los presentes. Almirante. Buenas tardes, damas y caballeros. Un saludo a mis compañeros panelistas. Me siento orgulloso de formar parte de este panel tan distinguido y quiero agradecer primero a la Misión Presidencial Latinoamericana por la invitación que nos ha hecho para participar con ustedes e intercambiar ideas y ver los problemas que atañen a la región. En esta lámina he querido graficar todo lo que tiene que ver con la seguridad, tal como yo la enfoco y la veo, ¿no? Tenemos problemas de diferente índole, pero el primero que quiero mencionarles son los que son comunes y son eventuales, no son generados por nosotros. Los desastres naturales, por ejemplo. Los desastres naturales nos unen en acciones conjuntas muchas veces, de apoyo y de ayuda. Luego tenemos la contaminación, que es un tema complejo y problemático para toda la región. El tema de la ubicación del continente nos permite tener 3 cuencas internas para comunicarnos. Todo este tema geográfico se lo digo porque por acá se transita también el delito. Camina el delito por todas las zonas y todos los centros que tenemos. Luego de esto tenemos una influencia política también en la región, y esa influencia política también es generadora de violencia y es generadora de problemas. Es el Foro de Sao Paulo. Tenemos que reconocerlo y hablarlo en voz alta. Muchos países de la región ya han sido tomados por el Foro. Pero esta situación del Foro de Sao Paulo ha afectado a muchos países y ha generado violencia, ha generado manifestaciones muy fuertes, ha generado muertes. Ese tipo de situaciones nos llevan a nosotros como país, primero como bancada, como partido político, a hacer una propuesta que está en debate en nuestro Congreso actualmente, que es el retiro de la Corte. O sea, consideramos de que esa es una de las formas de poder atenuar en algo el efecto de la izquierda sobre las decisiones que se toman en estos lugares. Lo que tenemos ahí es una lámina que presenta los casos que se ven en la Corte. Eso significa que es ineficiente el sistema, no se usa como se supone que se debe usar, y el Perú paga $1 millón al año para aportar a la Corte, que no es poco dinero para un país que tiene tantos problemas de pobreza. ¿Por qué retirarnos de la Corte? Por varios casos, y le voy a poner el primero. Tenemos 18 casos terroristas que han sido avalados por la Corte y ha ordenado al Estado peruano pagar indemnización. Esto para reflexionar. ¿Hemos ganado algo con nuestra afiliación a la Convención Americana de Derechos Humanos? Desde nuestro punto de vista, no. ¿Hemos consolidado nuestra defensa de los derechos humanos internamente? Sí, está en nuestra Constitución, está en las escuelas que se enseñan derechos humanos para las Fuerzas Armadas. La pregunta es, ¿son útiles a la dignidad nacional los fallos de la Corte que favorecen a los terroristas y obligan al Estado al pago de reparaciones y construcción de monumentos, pedido de disculpas y otras medidas en favor de los enemigos? Nos han hecho construir monumentos a estos señores. Y eso lo consideramos una ofensa muy grande al país. Nuestra bancada ha tomado acción este año enviándole una carta a nuestra Presidenta pidiéndole que se retire de la Corte. Y luego hemos presentado un proyecto de ley que está en este momento en la Comisión de Justicia y va a entrar al debate en el mes de agosto. En ese proyecto de ley que hemos presentado ponemos las condiciones para que presentar una ley al gobierno para que se retire la Corte. Como es un tema del Ejecutivo, tiene que ser una decisión presidencial. Queremos presentar como propuestas mejorar la interoperabilidad a nivel regional entre los organismos de seguridad y lucha contra el crimen organizado de cada país. Otro tema es fortalecer en cada país la articulación interinstitucional entre organismos judiciales, policiales y penales. Luego, promover políticas de fortalecimiento de la familia como célula de la sociedad. Este es un tema que dicen que tiene que ver con la seguridad, tiene mucho que ver con la seguridad, porque la familia es el núcleo básico de la sociedad, donde se educa, donde se forma, donde se enseña el modo de vida y convivencia democrática a nuestros hijos, nietos, y la interacción entre ellos, y eso es importante fortalecerlo. Hay una corriente de progresía internacional que quiere cambiar los valores fundamentales de la persona. Ahora hablan de situaciones que son increíbles, ni mejor ni mencionarlas, ¿no? Y están considerados como parte de los tratados que ha firmado el país, porque como somos firmantes de tratados internacionales que nos llevan a estos temas, estamos haciendo cosas que están yendo en contra de la sociedad y tenemos que modificar.
Luego, por último, de nosotros, nuestra recomendación sería recuperar nuestra soberanía y retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos. Creo que es importante reflexionar al respecto. Cada país tiene su propia manera de ver las cosas y de repente no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero para nosotros es un tema de trabajo constante, porque queremos mejorar nuestras relaciones en el mundo, queremos mejorar nuestra imagen como país, queremos hacer que nuestra nación viva en paz, que se sientan seguros. Hemos dado también algunas medidas importantes para mejorar la capacidad de reacción de la policía. Estamos dando un proyecto de ley que está en comisiones en este momento para abatir al delincuente en flagrancia. Abatir no significa matarlo, significa dispararle, ¿no?, para que deje de hacer lo que está haciendo, que es un acto de violencia, y que esto pueda ayudar a colaborar con la seguridad ciudadana más de lo que está ahora. El mayor éxito de este foro es el conocimiento que tenemos los que estamos acá presentes en este auditorio y en los auditorios que están al lado en conferencias simultáneas. Eso es importantísimo para el provecho de todos nosotros, de todos nuestros países. Construir relaciones sólidas, construir relaciones conscientes de que las queremos para un fin superior, que es la unión de nuestros países y la mejora de la seguridad integral en toda la región. Muchas gracias. Cuando Albert Einstein dijo que locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, creo que vio la seguridad y la defensa de América Latina. Un gran problema que tiene América Latina en seguridad es hablar solo de América Latina dejando fuera Estados Unidos y Canadá. Porque un primer problema de seguridad está en la frontera sur de Estados Unidos con México. Un problema grande. Entonces, brevemente yo quiero hablar algo sobre la gobernanza, la seguridad y la defensa. Y mi pregunta es, para el Estado actual, para la democracia actual, ¿los modelos que tenemos siguen siendo los mismos? Nosotros vemos el hecho mismo de que Latinoamérica en este momento en el tema de seguridad y defensa es una sociedad distópica, porque es una sociedad ficticia en el tema de los modelos que presenta. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos haciendo diferente? Y creo que una primera manera de verla diferente es poder entender que ya en este tiempo mantener separada la seguridad y la defensa es algo que la realidad misma nos dice que ya no se está pudiendo sostener ese modelo. Tenemos modelos como Costa Rica y como Panamá que no tienen fuerzas armadas y lamentablemente, y lo digo con todo el respeto, aquí está el expresidente, lo digo con todo respeto, muchas veces no solo la seguridad depende de no tener fuerzas armadas. Sirve de tener un buen modelo de seguridad que haga que la sociedad, la percepción de seguridad esté baja y que los modelos que estemos implementando nos permita romper ese modelo de tener la seguridad por un lado y la defensa por otro lado. Entonces, cuando tuve la oportunidad de asesorar en la isla donde conviven República Dominicana y Haití, se logró en algún momento que en ambos países pudiera haber una política de seguridad y defensa, y hasta no conocer el hecho mismo de cómo conviven dos países con una realidad diferente, no puede uno entender que los modelos que tienen cada uno es diferente. En la mañana, uno de los expresidentes dijo, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos? Que la concepción de democracia es diferente en cada país. El problema que tenemos también en esta lógica es que el concepto que tenemos de seguridad y defensa en América Latina es diferente en cada país. Me sucedió yendo a dar unas clases que tenía que dar siendo profesor en el Perry Center para Uruguay. Y una de las cosas que me advirtieron antes de ir es, no hables de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque allá todo es defensa. Porque no se puede hablar de seguridad nacional. Entonces, uno de los primeros esfuerzos es poder tener un concepto de seguridad viable para toda América Latina que nos permita convivir, lo mencionaba el almirante Montoya, una seguridad hemisférica que nos permita poder llegar a romper lo que en su momento también dijo Albert Einstein. Él dijo que no podemos solucionar los problemas con el mismo nivel de pensamiento que los creamos. Y almorzando, hoy me pasó algo, no es que me sentí más viejo, pero almorzando con un chico que va a estar en el panel de economía más tarde, estábamos hablando de un hecho de 2017, y cuando hablábamos de este año, él dijo, y en aquellos tiempos, yo me le quedé viendo y le dije, oiga, Daniel, ¿de qué tiempo estás hablando? Del 2017. Entonces,
si los jóvenes de este tiempo, en el año 2017, están hablando de aquellos tiempos, yo les pregunto a ustedes, ¿los modelos de seguridad y defensa que tenemos en América Latina no son de la prehistoria entonces? Si para los jóvenes un modelo del 2017 ya son aquellos tiempos, ¿cómo podemos romper la lógica en la que nosotros estamos cayendo? Entonces, hablar de gobernanza en estos tiempos nos permitiría poder entender cómo podemos romper lógicas que hasta este tiempo no nos han permitido tener un concepto de seguridad y defensa diferente. Países desarrollados de Europa ya no hacen política de seguridad y de defensa por lados diferentes, lo hacen conjunto. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Excelente la exposición. Justo un tema tan importante, esto de defensa y seguridad, que pareciera que es solamente una cosa de conceptos. Sin embargo, aquello decanta normalmente a la realidad. Le decía un poco más temprano al almirante Montoya que uno también de los desafíos con los que tiene que lidiar un ministro del Interior, al menos en Paraguay, pero creo que en toda nuestra región y en el mundo, es que tiene que ser consciente y aceptar que él, como ministro del Interior o como ministro de Seguridad, no va a poder solucionar totalmente el tema de la inseguridad o de la criminalidad. Uno tiene que ser consciente de eso, por más esfuerzo que uno ponga, con recursos o sin ellos, ser consciente de que si un ciudadano, en el caso nuestro, paraguayo o ciudadana, se siente inseguro o insegura, tiene esa percepción de inseguridad, entonces ese ministro no va a estar o no va a poder sentirse satisfecho con lo que viene haciendo. Tengo una visión quizás que puedo complementar un poco con lo que han hablado en la parte técnica. Y aquí esto es diversidad, ¿verdad? Y en la diversidad nos respetamos todas las tendencias. Pero yo tengo que decir de que hay un factor común que está pasando con la seguridad a nivel latinoamericano, centroamericano y la verdad que a nivel mundial, que son los disruptores de izquierda que han ido tomando países de uno por uno, de uno por uno. ¿Y cómo lo hacen? Y perdón que se los diga, y a lo mejor dicen, oh, esta mujer viene del sur de Chile a hablarnos de política. ¿Cómo? Pero no puedo dejar de decirles a ustedes que son a través de causas masivas populistas que se van tomando los gobiernos y que lamentablemente eso hace de que la democracia se vuelva insana. Y cuando las democracias se vuelven insanas, pasan a llevar algo muy importante, que son las instituciones. Y la gente, cuando pierde la creencia en aquellas instituciones, empieza a crear inseguridad. Y obviamente pues tenemos muchos problemas de seguridad aquí en Latinoamérica que no tenemos en España, por ejemplo, las guerrillas, las maras, pero que además hemos visto cómo, sobre todo, el aumento de las guerrillas en los distintos países en los que ha crecido la izquierda radical en los últimos años, en los que ha ganado bastante hegemonía en Colombia, en muchos países de Centroamérica, hemos visto que como esa guerra que casi estaba bastante avanzada hacia el bien común, pues ha ido muy en retroceso. Pero el almirante Montoya mencionaba algo que era lo que iba a desarrollar en mi exposición, que es la amenaza del globalismo. Y al final no deja de ser una guerra silenciosa, es una guerra sin armas, en la que poco a poco pues, se va degenerando la formación que nosotros tenemos de la familia, de la vida diaria, y que de donde vengo yo y donde resido pues, en España, pues lo tenemos muy avanzado y lo hemos visto avanzar en los últimos 5 años de una forma exponencial enorme, una agenda que nos imponen, que está completamente manipulada y que además pues, va en contra de la familia, de los valores, de la fe, y estamos viendo pues, que realmente está haciendo un daño enorme a nuestros pueblos. ¿Y eso creen ustedes que no es una amenaza de seguridad? Pues por supuesto que sí, porque realmente
no sabemos tampoco qué órdenes globalistas están detrás de todo ello. Y con ello no entiendan que yo estoy en contra del globalismo, ni mucho menos, sino que igual que la democracia hay que cuidarla, el globalismo también. ¿Por qué tenemos que generar ideas? Esta es tu pregunta, por ejemplo, el hecho mismo de entender la gobernanza de la seguridad con otra perspectiva. En el caso de Security College, nosotros estamos lanzando justamente en el ámbito de esto el curso sobre gobernanza de la seguridad y la defensa en una sociedad distópica, creyendo que la pregunta tuya está justamente en esto. ¿Tiene o no las Fuerzas Armadas que ser usadas en el tema terrorismo? Si seguimos usando el modelo actual, claro que sí. Pero hay algo importante. ¿Qué hizo las Fuerzas Armadas después de haber aprendido? Porque se aprendió en el camino cómo luchar contra el terrorismo. Fue hacer participar a la población, enseñarse a la población a defenderse. Se crearon los comités de autodefensa. Y Fuerza Armada y población son las que vencieron al terrorismo. No fueron solo las Fuerzas Armadas, sino fue esa unión entre la población entrenada y dirigida por las Fuerzas Armadas y las mismas Fuerzas Armadas. O sea, sí hay formas de poder atacar los grandes problemas empleando las grandes armas que tiene cada nación a su disposición. Los movimientos terroristas saben muy bien de geopolítica, saben dónde atacar, saben dónde dirigir y saben dónde pueden obtener los mayores beneficios. Yo estoy de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en episodios puntuales de levantamientos de estos grupos terroristas. Todos tenemos derechos humanos. Eso es lo principal. Pero acá, cuando pasan situaciones como estos actos terroristas, se cubren bajo el nombre de los derechos humanos y hacen de que las Fuerzas Armadas tengan las manos cortadas y atadas. El primero, en cuanto al combate o a la lucha contra este grupo criminal que opera en el norte, la Fuerza de Tarea Conjunta, entre otras cosas, pudo abatir al líder histórico y prácticamente fundador de ese grupo criminal. Eso fue el año pasado. Con relación a lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre lo que tenemos realmente dudas, cuestionamientos, pero al mismo tiempo tengo que manifestar esto. En los más de 40 años de vigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso emblemático para nosotros, los fundadores políticos ideológicos de este grupo criminal que realiza acciones terroristas del EPP, 2 personas, 3 en particular, Arrón, Martí, llevaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fue el primer caso en los 40 años de historia de la Corte que un Estado tuvo un fallo favorable. Yo me atrevo a sacar 3 o 4 puntos fundamentales, creo yo, que son coincidentes con todos los brillantes panelistas acá. Primero es que hay amenazas comunes, por más de que tengan diferente gradación en todos nuestros países de América. Hay amenazas comunes, desde los desastres naturales hasta el terrorismo, el narcotráfico, son iguales, con diferente gradación. Segundo, que probablemente la coordinación entre instituciones del Estado sea el secreto para que podamos enfrentar con mayor eficiencia este tema de la inseguridad. Como decíamos al principio, cada institución con sus capacidades y sus medios y las restricciones y atribuciones legales que tengamos. Tercero, construir una cooperación internacional entre las instituciones de seguridad de cada Estado. Y cuarto, y finalmente, decir esto de que probablemente convenga contagiar a la ciudadanía que se involucre en el tema de seguridad también, incluso de seguridad ciudadana. Me pareció brillante lo que propuso o lo que nos contó el almirante Montoya, esto de ponerle a los motociclistas que sean como agentes de seguridad también y que ellos informen de que está sucediendo un crimen en tal parte y probablemente van a tener ese sentido de pertenencia que todo el mundo coincidió que necesitamos.
Señores, señora, muchísimas gracias, excelente por demás, y gracias a ustedes por la presencia. Muchas gracias.